Bueno, continuamos entonces con otro tema de la unidad 2 de quinto grado. Es el tema 3.2. Se llama ángulos opuestos por el vértice. Como pueden ver acá tenemos un análisis que dice: al intersecar dos líneas rectas se forman cuatro ángulos. Intersecar quiere decir que se juntan por un punto, digamos, las dos, ¿verdad? Digamos, en este caso yo tengo una recta y paso una en medio de esa recta, entonces ahí hay se puede decir que están intersecadas, ¿verdad? Por eso aquí, al intersecar dos líneas rectas se forman cuatro ángulos. Pueden ver acá tenemos el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C y este sería el ángulo D. Pero aquí dice: determina la medida de los ángulos faltantes. Luego dice, pregunta, ¿qué características tienen los ángulos A y C? Bueno, entonces aquí lo primero que tenemos nosotros es que podría empezar, como si ustedes pueden observar en la imagen, solo un ángulo tiene la medida. Los otros no sabemos cuánto miden. Aquí, ¿qué dice? Que hay que determinar la medida de los ángulos faltantes. Entonces, lo primero, si yo ya sé cuánto mide este ángulo y tengo una línea aquí recta, que ya hemos dicho que si aquí, por ejemplo, yo trazo una línea, digamos, desde acá, o pongo el transportador en todo este pedazo, que es la mitad de la circunferencia, ya sé que esto es igual a ¿cuánto? Esto es igual a 180 grados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para conocer cuánto falta aquí, como aquí mide 50, entonces voy a hacer 180 menos 50. Y con eso voy a tener ya la medida del primer ángulo. Entonces ustedes pueden hacerlo, la resta sería 180 menos 50. Y nos va a dar que entonces el ángulo es de 130. Este ángulo A va a ser igual a 130. Bien, pero luego queremos saber cuánto miden estos otros. Fíjense que también es algo sencillo. Si ustedes se fijan, yo tengo este ángulo que mide 130. Vaya. Y si tomo como base esta línea que está cruzada acá y paso, digamos, una línea, pero vamos a ver aquí con otro color para que lo identifiquen ustedes. Si yo paso una línea, digamos, desde acá, ¿verdad? Y la paso para el otro lado, para acá, también se forma un ángulo de 180 grados. Entonces, voy a hacer una cosa, voy a hacer otra resta, que sería de 180 menos lo que ya tengo acá. Como a este lado estoy tomando en cuenta estos dos ángulos, el A y el B. El A ya sé que mide 130, entonces voy a restar 180 menos 130. ¿Qué me daría cuánto? Me daría 50, ¿verdad? Así que ya tengo la otra medida, que sería que este ángulo mide 50 grados. Y ahora, ¿qué me falta? Como quiero saber cuánto mide este otro ángulo, ahora voy a tomar como base siempre la línea de en medio. Y ya sé que aquí, si yo trazo otra línea, digamos desde acá, desde esta parte, y la llevo para acá hasta esta parte, se forma un ángulo de 180 grados, ¿verdad? A todo esto. Bueno, no le pongan atención a que se ve pando esto. Lo que les estoy indicando es que de aquí hasta acá hay 180 grados. Entonces, y ya sé que aquí mide 50 grados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Otra resta, que sería 180 menos, aquí este color no se ve muy bien, entonces vamos a ponerlo en azul o en
así en azul. Va, entonces sería 180 menos 50 que tengo aquí. Si se fijan, esto se repite con el primer paso que hice. Entonces la respuesta va a ser la misma que acá. Te voy a tener 130. Va, ahora revisemos algo. Vamos a poner aquí que este ángulo es igual a 130. Va, ahora que tenemos ya todas las respuestas, que vamos a revisar. ¿Cómo se llama el tema? Ángulos opuestos por el vértice. Y también preguntaba aquí, ¿qué características tienen los ángulos A y C? Observen, el ángulo A con el C, podemos ver que tienen la misma medida. Y el ángulo B con el ángulo D también tienen la misma medida. ¿Por qué? Porque si estamos hablando que este ángulo, por ejemplo, este ángulo de acá, el A, es ángulo opuesto de C. Entonces estos dos tienen la misma medida. Por eso aquí ve, ángulos opuestos por el vértice, en este caso serían iguales. Y el ángulo opuesto de B sería el ángulo A. No, D quiero decir. Aquí pueden ver. El ángulo opuesto de B sería el ángulo D. Aquí le vamos a poner que este sería el ángulo D. Pueden ver ahí que tienen la misma medida. Entonces, los ángulos que están a la par, no, ¿verdad? Sino que serían los ángulos que están en el lado opuesto, miden igual. Este mide igual que este ángulo y este ángulo mide igual que este otro. Entonces serían las características que pregunta acá. Pero bueno, revisemos ahora entonces la solución del libro para explicar un poco más si tienen dudas todavía. Aquí dice, a partir de la recta horizontal, ¿cuál es la recta horizontal? Es esta, ¿verdad? La línea que tenemos en medio. Observo, dice que A es el ángulo suplementario de 50. Como pueden ver, aquí estamos hablando del tema anterior. Decíamos que dos ángulos que al sumarlos dan 180 se les llama ángulo suplementario. Entonces ese fue el tema que vimos anteriormente. Y aplicamos eso mismo. Entonces dice acá que teníamos que 180, que es todo lo que hay en esta línea, desde aquí hasta acá, le restamos los 50 que ya conocemos. Entonces dice el ángulo mide 130, eso es lo que les expliqué, ¿verdad? Luego dice en el otro, a partir de la recta inclinada, que es la que tenemos acá, si ustedes se fijan, se forma otro ángulo de 180. Entonces decíamos que el ángulo suplementario de este que tenemos acá, que es 130, sería, si hacemos la resta, 180 menos 130 nos da 50. Y en el otro, a partir de la recta inclinada, ese observo que C es el ángulo suplementario de 50. Miren, ya tomando en cuenta esta medida que tenemos, o tomamos acá que aquí también hay otro ángulo suplementario, que al sumarlos nos va a dar 180. Entonces restamos 180 menos 50, nos da 130. Así que aquí pueden ver, ahí está la operación que se hizo en cada uno. Y ya lo expliqué en la parte de arriba también. Así que si entendieron el tema anterior, este va a estar fácil también. Y lo que decíamos, los ángulos A y C tienen la misma medida. Ahora revisemos en la parte de comprende, que más nos dice. Los ángulos no consecutivos que se forman al intersecar dos rectas se llaman ángulos opuestos por el vértice. Dos ángulos opuestos por el vértice tienen la misma medida. Ejemplo, los ángulos A y C son opuestos por el vértice y tienen la misma medida de 130 grados. Bien, ahí entonces ya para terminar tenemos la parte de resuelve. Ustedes pueden ver acá tienen diferentes líneas. Entonces ustedes van a encontrar la medida de los ángulos que faltan acá, utilizando el mismo procedimiento que yo les expliqué. Así que eso sería todo en el tema de ahora.